Bitcoin se cae, que ya hemos hecho top, que ya ha acabado todo tras el halving. Hoy vamos a estar viendo realmente en qué punto estamos. Y lo vamos a ver tanto análisis técnico como gráficas on-chain, midiendo cómo está realmente la blockchain de Bitcoin. Así que sin más, comenzamos. El primer indicador del que vamos a estar hablando es el indicador del miedo y de avaricia. ¿Y esto qué significa? Bueno, estamos viendo cómo se ha reseteado. Y es que los últimos días hemos estado en niveles incluso de 40 a 50. Y ahora con esta pequeña subida vuelve a ponerse en 68. Pero esto realmente lo que nos hace ver es que está todavía incluso flojito, ¿ok? Entonces estamos viendo cómo vuelve a entrar en avaricia un poquito en el 68, pero estuvo, cuando estábamos en 72, intentando romper los máximos, haciendo nuevo máximo. Vimos cómo el indicador se ponía en 89, creo que lo llegará a ver en 88, 89, 90, niveles de extrema avaricia. Y por tanto, estamos viendo que eso lo que ha traído ha sido ese retroceso, esa lateralización que para nosotros hasta ahora, en este momento, con ese soporte en los 57, incluso los 52, vemos que es un soporte que todavía es válido y que ha reseteado todas estas métricas. Y por tanto, entra en niveles mucho más sanos, aunque se ve algo de avaricia en el mismo precio que estamos ahora, pero hace un mes, mes y medio, cuando estábamos subiendo, estaba mucho más arriba, en 80, 85, volando. Entonces ahora la gente va con un poquito más de precaución, porque cuidado, puede haber hecho el triple techo, ¿no? Entonces la gente se enfría. ¿Cuándo se va a poner esto a tope? Cuando realmente haga ese nuevo máximo, esto va a empezar a tirar. Y no significa que haga techo cuando eso suceda, sino que cuando eso suceda está más cerca el techo. Y esa es la clave, ese es el descifrar, el actuar al revés que las masas, el caer a 57 y entender, 56, entender que ahí puede estar la zona de compra. Cuando todo el mundo entra, no, porque ya vamos a 50, no, porque hemos hecho ya el triple techo y nos vamos al bear market. Bueno, precaución, todo puede pasar, pero si la historia se repite, no será este el caso, ¿ok? Así que bueno, este es el primer indicador que quería haceros referencia para que tengas tú en tu caja de herramientas a la hora de visualizar el mercado. El número 2 va a ser la puntuación Z, el MVRVZ. Bien, al final lo que nos hace es analizar la blockchain e identificar periodos en el que el Bitcoin está o infravalorado o sobrevalorado. Tan sencillo como eso. Y lo que quiero que veáis con esta gráfica, básicamente, es cómo se comporta este indicador en el pasado para entender si ahora, en este punto, estamos en un punto parecido. Y quiero que os quedéis al menos con esta parte. Y es que vemos cómo el indicador, cuando en el año 2016 Bitcoin llega cerca de los máximos históricos, aquí lo vemos, bien, aquí tenemos el máximo histórico en precio en negro, bien, en negro es el precio, en naranja es el indicador, vemos cómo en negro el precio va por acá, en este ciclo, bien, aquí lo vemos, y cuando se acerca a esos máximos, el indicador sube y hace una corrección, bien, justo cuando estamos en esa zona de máximos. Sucede en todas estas zonas, fijaos aquí. Esto fue 2016. ¿Qué sucedió cuando el mercado también se nos acerca a ese mismo nivel? Vemos cómo el indicador, bien, se nos comporta muy parecido. Es que estamos en máximos y el mercado, fijaos cómo es capaz de volver a corregir. Ahí lo vemos. Entonces, con esa corrección lo que hace el mercado, y fijaos que es muy parecido el nivel, nos confirma que todavía estamos en una fase que todavía no hemos llegado al techo. Porque cuando el mercado ha hecho techo en Bitcoin, que lo vemos el precio en negro aquí, por ejemplo, vemos que la gráfica naranja ha llegado a un máximo brutal, tirando un spike tremendo. Ahí lo vemos. Pasó en 2013, 2014, pasó en 2017, 2018, a finales del 17, y pasó igual en el 21, hace 3 años. Vemos como el mercado llega a esa franja roja donde este indicador está súper sobrevalorado según este indicador, y por tanto es donde realmente rechaza la zona. Este indicador en este momento nos dice que estamos en niveles parecidos a los de 2016 y 2020, que el mercado, cuando llega a este nivel que está en la zona del 2.3, que es esta zona, aquí lo vemos, el mercado, cada vez que llega a esa zona, aquí, aquí, aquí incluso, y aquí de nuevo,
son zonas de resistencia para este indicador que hace ver que el mercado, tras ese primer impulso, se ha sobrecalentado, se ha realmente puesto demasiado eufórico en esta primera etapa antes de poder formar el siguiente impulso al alza, antes de poder romper al alza, antes de, como vemos incluso aquí atrás, el mercado tira al alza. Se lleva repitiendo desde el primer ciclo en 2013. Vemos cómo estos niveles se repiten, ¿ok? Se repiten. Entonces vemos cómo esto que era el previo all time high también lo hace en el indicador. Y vemos cómo, si nos vamos realmente a lo que está haciendo ahora, estamos aproximadamente en esos niveles que estamos hablando. Tiramos así una línea y lo vemos todo en el mismo punto. Bien, ahí se ve. Entonces vemos como en esa franja horizontal ha sido actualmente como cada vez que ha llegado resistencia. Entonces un indicador muy clave que nos puede indicar que el techo no está hecho y que lo lógico sería que se viniera a la zona de 6, 7, incluso 8, ¿no? Que cada vez que ha llegado a esta zona es cuando el mercado ha hecho el techo del ciclo. Y por último, vamos a ver The Puell Multiple. ¿Qué significa? Bueno, pues otro indicador que también nos da cómo están los mineros y su recompensa y nos viene a ver cómo está, básicamente, a analizar cómo está el mercado también en esa parte. Vemos franja verde, franja roja, igual que antes, franja de infravalorado y franja de sobrevalorado, franja roja, zona de venta, franja verde, zona de compra. Y vemos que cada vez que viene a la franja verde es zona de rebote, incluso de suelo del ciclo. Nos fijamos aquí abajo en cada ciclo que ha ido, ¿no? Entonces vemos cómo, incluso después del evento que tuvimos en 2020, que está hasta feo decirlo porque banean el vídeo, bueno, políticas que nadie entiende, realmente vemos cómo cada vez que toca nos genera un punto de rebote técnico brutal. Y fijaos cómo en este último tramo del ciclo, ¿ok? Estamos volviendo a esa zona. Es tremendo, pero está volviendo a esa zona. Y por tanto, fijaos esa zona que es brutal, está infravalorado en los niveles de 57 que ha estado. Es una locura. Puede caer un poquito más, sí, puede llegar Bitcoin, no terminar de confirmar y caer a esa zona, es posible, pero desde luego sabemos que es una zona a tener muy en cuenta y que para este indicador está mejor ahora el precio que cuando lo estaba en niveles de 25, por ejemplo, 30, ¿ok? Fijaos el reset que ha hecho este indicador. Así que chicos, esto es lo que tenemos que estar teniendo en cuenta. Fijaos cómo el mercado, después de una primera fase de euforia que vemos aquí, el mercado resetea y cae. No llega a la zona verde y ya tira. ¿Qué ocurrió en ese punto que estamos viendo acá? Que el mercado resetea aquí, ¿ok? Cae abajo, aquí fue con un evento macro que ya he comentado, pero vuelve arriba. ¿Y ahora qué podemos estar viendo? Pues un reseteo como los que hemos visto previamente. Bien, cae y aunque no llega a la zona verde, nos genera ya el push alcista. Y aquí de nuevo estamos viendo en el día de hoy, en esta semana, en estas semanas, cómo el mercado, este indicador lo ha reseteado y quizá previo a lo que pueda suceder en las próximas semanas si vemos un comportamiento parecido al que estamos viendo. Así que ahora vamos a ver cómo están las gráficas y el análisis técnico. Estamos viendo en este momento en la pantalla la gráfica, primero de todo, del Bitcoin y a la derecha de la Bitcoin Dominance. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente a la izquierda estamos viendo el price action del propio Bitcoin en este nuevo ciclo alcista que hemos empezado, del cual, como os comentaba, hace un año y medio, cuando estábamos en enero del año 2023, estábamos ante el suelo de Bitcoin. Desde entonces mucho ha pasado, tendréis el vídeo por mi canal, y desde entonces que estábamos visitando los 17.000, 18.000 dólares, vimos cómo intentaba romper los 20.000, vimos cómo todo el desarrollo se ha ido dando como esperábamos, pues en este momento nos encontramos en una fase en la cual, si miramos la gráfica, podemos decir, wow, es que Bitcoin ha hecho techo y se puede caer. Y eso en parte es una opinión que pudiera llegar a estar fundamentada en algo, no sé en qué, y ahora vamos a ver por qué lo que yo creo es algo totalmente diferente. Y es que vamos a ver cómo se está desarrollando el price action en este punto y vamos a repasar con ondas de Elliott cuál es el price action que yo estoy siguiendo ahora mismo hasta que encuentre el punto de final de esas ondas, de esa oferta y demanda,
de esa burbuja que acaba estallando. Porque sí, no llamamos burbuja a una estafa. La burbuja se denomina al estado en el cual un mercado pasa a estar muy sobrevalorado respecto a su valor real. Es decir, el precio supera por mucho el valor que aporta. Y eso, en algunos puntos, pasa. Y Bitcoin no se escapa de eso. Y lo vimos también con la burbuja inmobiliaria. No significa que las casas fueran una estafa, sino que el precio al cual se estaban comerciando y las condiciones a las cuales se estaban dando y otorgando acaba explotando porque era insostenible. Y eso con Bitcoin pasa cada X años en lo que llamamos los ciclos de Bitcoin. Por tanto, siguiendo con ese mapa y comprendiendo, alejándonos de las masas, tenemos que comprender que hoy día la narrativa es todo lo contrario. Estamos haciendo techo, hemos hecho un doble techo, un triple techo incluso. Zona que vimos en mayo del 21, zona que vimos en noviembre del 21, zona que estamos viendo en abril, marzo del 24, ¿no? Y vemos cómo se repite y la gente cree que puede llegar a hacer un triple techo. La realidad es que nadie sabe lo que va a pasar. Y es cierto, por tanto, que también entra la variable de que pueda ser un triple techo. Pero la historia no se repite, pero suele rimar. Y esa parte es la que hoy vamos a ver. ¿Qué está haciendo el price action para mí, con mi opinión, en base a mis datos? Y cómo se está de forma objetiva comportando la blockchain, cómo de caliente está. Así que lo primero de todo que estamos haciendo en este momento es ver cómo se está desarrollando el precio de Bitcoin. Y en esta subida, que ya digo, vengo siguiendo con un conteo de ondas, para mí lo que estamos viendo en este punto es una posible onda 4. Ya la semana pasada en el directo os estuve hablando de ello. Por tanto, siguiendo mi plan, el plan de onda 4, lo que nos está dejando, y lo pasé por el canal de Telegram gratuito, si no estáis todavía dentro tenéis el link en la descripción, estamos viendo ese movimiento de reacción desde esa onda 4. Aquí se ve. Bien, estamos viendo ese movimiento de reacción. Yo os dibujaba algo parecido a esto, ¿no? Y es que la realidad es que el movimiento se está dando tal cual habíamos planificado. Un movimiento impulsivo desde la zona de reacción que os comenté, los 56, 57, cuando estábamos en este punto. Lo vimos en el directo, lo pasé por el canal de Telegram, lo estamos dando seguimiento y sabéis que en este momento está haciendo tal cual habíamos hablado. Por tanto, lo que estoy esperando después de 4 es ir a 5. Y es que las ondas de Elliott me marcan el camino. Y hasta ahora, hasta este momento, la onda 4, que yo creo que es onda 4, está comportándose como onda 4. ¿Qué quiere decir? Que mi idea, mi suposición, mi opinión en base a un análisis se está corroborando en la gráfica. Y eso lo que nos hace ver, por tanto, es que estamos en la probabilidad de que eso sea así y, por tanto, de que el movimiento a 5 sea mucho más probable que una nueva caída. Si nos fijamos, además de la onda 4, en la cual vemos como el movimiento ha retrocedido, aquí lo vemos, hacia un nivel del 38%, aquí lo vemos, perfecto, es la primera zona de onda 4 que me gusta ver y es la que está reaccionando. Con lo número 1, onda 4 es correctiva. Aquí tenemos esa lateralización con varias lateralizaciones. Bien, aquí lo vemos, aquí lo vemos, aquí lo vemos, lateralización. Número 2 en confluencias, el 38% de Fibonacci, que nos gusta ver al menos para onda 4. No siempre llega, pero es la zona que a mí me gusta ver. Y número 3, la reacción que está teniendo desde ese nivel. Veía por redes sociales, no, porque hay un soporte en esta zona de los 60, hay un soporte, y si lo pierde el mercado va a ir hacia el siguiente soporte en 52. Ojo, ¿vale? Puede ir, pero la gente habla con demasiada certeza. Y si yo he aprendido algo en estos años, más de 10 años analizando el mercado, tradeando, es que realmente el mercado normalmente hace lo contrario a lo que todos opinan. Y segundo, la manipulación es parte del juego. Y gracias a poder medir con las diferentes herramientas, ya sean ondas, Fibonacci, la confluencia de todo, oferta y demanda, ¿no? Que es todo zona patrón gatillo. Es como nosotros desciframos la manipulación y sin embargo entendemos que aunque caiga esta zona, si el mercado hace lo que tiene que hacer, desde aquí puede levantarse y recuperar. Y vemos como todos los agoreros de que no, porque os lo dije, esto se va abajo, se han dado una hostia y el mercado se ha venido arriba. Y lo que estamos viendo a partir de aquí, por tanto,
ha sido un movimiento de manipulación para eliminar incluso a muchas personas de los ETF, porque hemos visto ventas masivas de los ETF. Hemos visto cómo ha sido de los primeros días que el cambio ha salido más dinero de los ETF de Bitcoin que entrada en total, y eso no había pasado todavía. Y es que había mucha euforia desde los ETF y por tanto estamos viendo cómo la han eliminado. Y al final vemos que también las personas que están con los ETF acaban manipuladas, porque al final esto no va de que tú tengas un ETF de Bitcoin. Significa que lo que quieren es que vendas tu Bitcoin para realmente los Bitcoin de verdad se los queden otros. Esa es la realidad. Y el camino por ahora, hablando de tendencias, vemos como la tendencia al alza es muy clara y esto es una lateralización hasta que se demuestre lo contrario. Y por ahora esa lateralización ha venido a apoyar en el punto que debía de apoyar y a partir de aquí, coincidiendo con ese soporte, está reaccionando como debía de reaccionar. ¿Ha confirmado ya que vamos arriba? Por desgracia no. Es la primera confirmación o evidencia alcista, pero realmente, obviamente, si esto todo es una lateralización, ¿cuándo acaba la lateralización? Cuando rompe. Entonces, para que rompa tiene que pasar por aquí arriba, por 72 aproximadamente. Una confirmación más pequeñita pero válida, por lo menos en la zona de los 67-68, que haría un cambio de estructura en ese máximo, mínimo, máximo, mínimo. Bien, y por tanto que sea capaz de romper ese movimiento para confirmarnos que realmente el suelo está hecho y que cualquier retroceso que pueda dejar después de confirmar, ¿vale? Cualquier retroceso que pueda dar sigue siendo para compras. Por tanto, el mapa está claro. El mapa lo compartí hace unos días, lo sigo actualizando y el mapa está bien claro. Tenéis un vídeo en el cual hablo de los ETF y de cómo va a afectar todo desde inicio de año. Está colgado y linkeado, está pineado, está marcado en mi canal, nada más entrar, donde os hablo de este movimiento de compras. Ahí marcado, lo tenéis en la zona al PIB. Por tanto, movimiento esperado, movimiento que se ha dado. Objetivos de esta onda 4, muy sencillo, nos vamos a proyectar hacia 5. 5 es una onda impulsiva, con lo cual tiene 5 ondas en sí misma. Y por tanto, lo que vamos a estar haciendo es subcontar esas ondas, esas subondas, para poder encontrar ese techo de 5. Habitualmente en Bitcoin y en activos que tienen tanta volatilidad, la onda 5 puede ser extendida. ¿Qué quiere decir? Que a veces el tamaño no es proporcional, sino que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 lo hace muy arriba. Esto significaría que 5 se convierta en extendida, significa que la onda 5 se extienda más incluso que la onda 3. Eso suele pasar en mercados como este y por eso a veces vemos como Bitcoin acaba los ciclos moviendo con una extrema volatilidad, con un impulso brutal. Entonces lo que vamos a estar haciendo es subcontando esas ondas internas de la onda 5 para entender cuándo acaba. A priori, si tuviera una longitud normal, lo estaríamos viendo en la zona de los 90.000 o así. El siguiente fin de onda, porque al final lo que tendría que hacer el mercado sería desarrollar esas subondas, bien, y plantarse en esa zona de los 90, de los 100, vemos en función de cómo vaya de inclinación, pues puede ir un poquito más arriba o menos. Si nos fijamos, también coincide con esa línea de tendencia y ha ido a la perfección, aquí lo vemos, como una confluencia extra junto al nivel de Fibonacci, junto al nivel de soporte marcado. Fijaos qué bonito. Y por tanto, por arriba, de lo que me voy a fijar también de qué va a ser, de cómo reaccione en esa zona que tengo ahí marcada. Así que por ahora el plan para mí sigue siendo el mismo que tenía, que era que le tocaba una pausa, una corrección. Había entrado el FOMO después de tocar los máximos históricos, bien, de creer que ahora todo el mundo esto está haciendo lo mismo. Sí, porque tocó el máximo y una vez que intentó superarlo se vino abajo. Sí, porque ahora ha hecho lo mismo. Es totalmente diferente, estamos en un nuevo ciclo y para mí esto todavía está lejos de la euforia que se puede llegar a plantear cuando el mercado de verdad haga lo que aquí estoy marcando, que es realmente confirmar que rompe el hype. Porque en el hype todo el mundo ahora anda con precaución. No, porque se viene abajo, no, porque esto ya... Bien, todo el mundo, no, porque esto es el triple techo y esto ya se viene abajo. Puede ser,
Pero para mí, y conforme está el mercado, conforme están los tipos de interés, conforme están los mercados financieros, el Nasdaq, el S&P 500, conforme está incluso el Russell, que lo vemos todavía queriendo levantar, conforme está el oro, conforme está realmente el DXY, todo me hace pensar, tipo de interés y elecciones estadounidenses, todo hace pensar a que esto está lejos todavía de terminar y que al menos nos quedaría esa subida al alza. Bien, y por tanto que entre la euforia a fuego y por tanto incluso que las altcoins empiecen a mover, porque si os fijáis en el mercado de altcoins, ni siquiera se ha movido, es un indicativo más de que este mercado aún no ha hecho techo, porque no han explotado las altcoins. Y si la historia, aunque no se repita, rima un poco, suele suceder que después de que la euforia llegue a las altcoins es cuando se produce el techo final en todo, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta que las altcoins apenas están iniciando su posible bull run. Por tanto, eso nos hace ver que el techo de Bitcoin aún no se ha dado. Bien, hablando de la Bitcoin Dominance, quiero mostrar cómo se ha venido desarrollando desde que en noviembre del 22, hace un año y medio, un poquito más, tuvimos el techo en Bitcoin. Bien, desde que tuvimos el techo en Bitcoin, en esta zona, la Bitcoin Dominance, es decir, qué porcentaje del mercado de cripto es solo Bitcoin, solo ha hecho más que subir. Y si os fijáis, tengo el subconteo, lo que nos hace ver es que es posible que este mercado, desde este punto, esté encontrando techo en estas zonas del 57%, incluso un poquito más pudiera haber sido, pero la clave está en que está rechazando. Y si nos acercamos, vemos este rechazo en la zona. Y si nos fijamos, vemos como todo esto puede haber sido un triángulo de onda 4. Y si eso es un triángulo de onda 4, significa que ha hecho 5. Y si ha hecho 5, significa que la subida ha acabado. Y si ha acabado, el mercado lo que va a hacer a partir de aquí va a ser quebrar este movimiento, que viene desde más de un año y medio subiendo y dejando esta tendencia tan clara. Y por tanto, después de ese movimiento, que veamos cómo la Bitcoin Dominance cae. Y eso es un signo más de que comienza la alt season. Y la mayoría de ustedes, la mayoría, estoy seguro, está esperando por las altcoins para mover. Porque normalmente los pequeños y medianos inversores capitalizan mucho más en el movimiento de las altcoins. Porque al final son los que más X hacen. Muchas están todavía en el suelo, literal, o en retrocesos profundos, después de un primer pump que hicieron a inicio de año. Lo que significa que se pueden estar dando oportunidades brutales en muchas altcoins. Si queréis que comparta alguna de las altcoins que tengo o alguna de las que vosotros lleváis y que queréis que analice, dejádmelo saber en los comentarios. Siempre es de agradecer y además grabaré más contenido sobre ello si es de vuestro interés. Y lo dicho, si la Bitcoin Dominance rompe esta tendencia alcista, significa que el flujo de capital sale de Bitcoin y se introduce en las altcoins. Y ya sabemos lo que eso ha sucedido, como digo, en el pasado. Sabemos que a partir de ahí comienza la alt season. Significa que empieza la temporada de las altcoins. Y significa, por tanto, que viene la euforia real. La real, no la que se ha dado hasta ahora, que solo se ha dado en Bitcoin y ha sido apoyada por el ETF y por todo ese halving que había alrededor del halving, cuando eso es un evento descontado. No es una noticia, es un evento descontado. Por tanto, esto es lo que estamos viendo en análisis técnico y en lo que me estoy fijando. Tanto en la estructura de onda 4 de Bitcoin como en la Bitcoin Dominance, que se ha acercado al precipicio. Si nos fijamos, fue al PIB y lo respetó, pero una vez que rompa se puede convertir en caída libre. Y por tanto, ya sea que la Bitcoin Dominance venga una vez más y luego ya rompa, o ya rompa, porque estamos hablando, aquí tenemos el nivel marcado, ¿no? De que ya rompa, el movimiento está muy caliente para que en las próximas semanas se dé. Así que dale seguimiento de cerca, porque esto es lo que va a determinar realmente el movimiento potente de las altcoins. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido bastante y si es así, déjame tu like, tu comentario, nos vemos en el próximo vídeo.